Buenas noches, doctor José Alberto. Buenas noches, compañeros. Soy alumno del doctorado en tecnología educativa dentro de nuestro primer seminario temático 1, aprendizaje, competencias y TIC. Me tocó analizar parte del libro Aprendizaje, competencias y TIC de López Carrasco, segunda edición, Ciudad de México, en donde vamos a analizar un pequeño capítulo. Este libro muestra cómo desarrollar propuestas pedagógicas bajo un esquema centrado en las competencias y la presencia de las TIC en el desarrollo de tecnologías para el aprendizaje, herramientas que empoderan a los usuarios con nuevas competencias para la comprensión de conocimientos, la interacción, la negociación y el trabajo colaborativo. Como podemos ver, todo este tipo de herramientas es muy útil para actualmente los docentes que las emplean, puesto que muchas veces nos vemos rebasados por los alumnos que poseen muchísima más tecnología que nosotros. Dentro del origen del enfoque por competencias, empieza sus orígenes se empezó a estructurar en la década de los años 60 del siglo XX bajo dos perspectivas. En primer lugar, en la teoría de Skinner, el trabajo del profesor se focaliza en el diseño de objetivos y estrategias para lograr encauzar al estudiante sobre un aprendizaje en particular. Por otro lado, vemos al lingüista Chomsky, donde dice que la competencia es el conocimiento que el hablante oyente tiene de la lengua y la actuación es el uso real de la lengua en situaciones concretas. Según Elena Cano, vemos que las competencias en la visión empresarial son técnicas restringidas a un campo disciplinar. Por otro lado, en la visión formativa, las competencias son amplias y transversales. ¿Cuáles son los campos asociados al concepto de competencia? Por un lado tenemos el empresarial y por otro lado tenemos el formativo. En el campo educativo y en el campo empresarial se pueden destacar diversos términos asociados al concepto de competencia. En primer lugar, en el empresarial vemos la certificación, competencia general de una ocupación, competencia laboral, competencia técnica, comportamiento, desempeño, destrezas motoras, eficacia, eficiencia, evaluación de capacidades, formación basada en competencias, normas de competencias, objetivos, productividad, profesionalidad, unidad de competencia. Por el otro lado, en el campo formativo, vemos que se destaca la acción a lo largo de la vida, competencias genéricas, competencias transversales, complejidad, comprensión, conocimientos, experiencia, formación, integración, metas, saberes, situado, transferencia, transversal. Como vemos, dentro del campo educativo y el campo empresarial, como ya lo había mencionado, se pueden destacar diversos términos asociados al concepto de competencia. ¿Pero qué significa competencia? El enfoque por competencias pretende que los alumnos desarrollen sus propias aptitudes
o capacidades que les permitan alcanzar un desarrollo integral a lo largo de su vida. ¿Cuáles son las 10 competencias básicas de la innovación educativa? Para Monereo y Pozo 2001, dice que buscar para decidir, leer para comprender, escribir para convencer, pensar en lo relevante, analizar para opinar, escuchar para dialogar, hablar para seducir, establecer empatía para compartir, cooperar para triunfar, fijarse metas para superarse. Como podemos ver, los docentes juegan un papel muy importante en el desarrollo de estas competencias, ya que con ellas servirán para el desarrollo personal y profesional de nuestros alumnos. La gran variedad de clasificaciones existentes sobre las competencias dificulta su análisis. De ahí que actualmente sea común encontrar referentes a competencias académicas, actitudinales, básicas, ciudadanas, clave, cognitivas, conceptuales, de vida, digitales, docentes, en el aula, específicas, genéricas, humanas, instrumentales, interpersonales, laborales, metodológicas, procedimentales, profesionales, sistemáticas, sociales, socioformativas, técnicas, técnico-instrumentales, umbral y de valor, entre otras, dependiendo, claro, de cada enfoque. ¿Cuáles son los componentes de una competencia tecnológica? Para Rogers, 2010, una competencia moviliza diferentes capacidades y diversos contenidos en una situación real. Por lo tanto, entendemos por contenido que es un objeto de una capacidad para poder hacer algo y una situación en la cual se desarrolla una actividad. Es importante mencionar que según el proyecto Tuning, los estudiantes son quienes adquieren o desarrollan las competencias a lo largo de su proceso de aprendizaje. Y por otro lado, son los profesores quienes las perfilan por medio de un proceso de planeación didáctica. ¿Pero qué es el proyecto Tuning? El proyecto Tuning fue formado primeramente por un grupo de universidades europeas y en el año 2003 integró a universidades latinoamericanas, que actualmente nosotros pertenecemos a acuerdos internacionales en Latinoamérica. Pero ¿cómo clasifica las competencias el proyecto Tuning 2006? Este proyecto establece una diferenciación entre competencias genéricas y competencias específicas. Tuning manifiesta que introducir una definición clara y su comprensión práctica hace que compruebe una de sus tareas. Dentro de las genéricas, nos dice que son las habilidades necesarias para el empleo y la vida del profesional. Por lo tanto, son importantes para todos, independientemente de la carrera. ¿Y cuáles son las competencias específicas? Son propias de cada carrera. Le dan consistencia social y profesional al perfil formativo. Dentro de las competencias genéricas nos dice que es saber conocer, donde implica el ámbito cognitivo, es decir,
la capacidad de internalizar los conocimientos. Saber hacer involucra la aplicabilidad, es decir, la práctica que el alumno realiza demostrando dominio de las técnicas y los métodos. Saber ser incluye las actitudes, competencias sociales, es decir, cómo el alumno se desenvuelve emocionalmente ante la búsqueda de conocer y de hacer tanto de manera individual y grupal. ¿Cuáles son las competencias específicas? El dominio de estas competencias específicas aportarían a los estudiantes los conocimientos, habilidades, actitudes y valores propios de cada profesión, ya que están vinculadas a lo que podemos denominar saber profesional. Y son los comportamientos observables que se relacionan directamente con la utilización de conceptos, teorías o habilidades propias de las situaciones. ¿Cómo se ha desarrollado las competencias en México? A través del programa de formación docente de educación media superior, ANUYES y Profedems 2009, en nuestro país el tema de competencias ha tomado mucha fuerza últimamente, sobre todo en los programas presentados en las reformas integrales de educación, tanto en primaria como en secundaria, en niveles medio superior y superior, ya se han implementado, en donde hace énfasis el tema del desarrollo de competencias. ¿Cuál es el objetivo en México? Se pretende establecer el perfil que deben cumplir los docentes de este nivel educativo para atender los requisitos indicados en el marco curricular propuesto. Para ello se describen los mecanismos que se implementaron al dar inicio a la reforma educativa actual. Se sostiene la importancia de establecer el universo de población real a la que está dirigida la reforma, ya que si bien es integral, no todas las instituciones y en consecuencia no todos los docentes están obligados a cumplir con lo que se establece en los 4 ejes que estructura dicha reforma. Por último, considerando que la reforma cuenta con un poco más de un lustro de operación, se realiza un primer intento de valoración de los resultados obtenidos. Este enfoque, dentro de la Secretaría de Educación Pública, buscaba que los alumnos aplicaran los conocimientos que aprendían dentro del aula de clases, en su vida diaria, en donde construyeran esas competencias para la vida que les permitieran enfrentarse a las diversas situaciones que se les iban presentando. Para concluir, estimados compañeros, estimado doctor, el uso de las TICs en el aula también cambia el lugar de control del maestro como única fuente de conocimiento para convertirlo en experto en el conocimiento y facilitador del aprendizaje de los estudiantes. El uso más efectivo de las TIC en la educación no puede reemplazar nunca a un maestro, más bien ayuda a ser buenos maestros. Les agradezco muchísimo su atención.